Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. Para mí todo esto parece que ocurrió ayer. Scott Peterson, un recluso en la prisión estatal de California, San Quentin, hizo una llamada desde allí. Esta llamada y su número de teléfono serán monitoreados y grabados, dijo la voz de la operadora. Así comenzó el caso del Estado contra Scott Peterson. Era la víspera de Navidad cuando Lassie desapareció. Tenía 27 años y estaba embarazada de más de 8 meses. Esa noticia conmocionó al Valle Central y a todo el país. Lo siento, disculpe, balbuceó alguien frente a las cámaras, mientras Scott Peterson, rodeado de periodistas, se mantenía en silencio. Las noticias en esa época parecían un espectáculo ininterrumpido de 24 horas, donde la tragedia de unos se convertía en el entretenimiento de otros. Como en cualquier buen espectáculo, había una fórmula para capturar la atención del público. Primero, un acusado envidiable. O.J. Simpson está sentado en el asiento trasero con una pistola apuntándole a la cabeza, recordaban muchos. Luego había que ver si eran ricos o poderosos. Martha Stewart, Kenneth Lay, Scooter Libby, Gary Condit, se preguntaban. Pero quizá lo más importante era si eran atractivos o si lo era la víctima. Y aquí es donde entraban Scott Peterson y Lassie Peterson. El caso Peterson pronto alcanzó un estatus de celebridad. Se convirtió en una historia de sexo, mentiras y asesinato, con la prensa abarrotando cada rincón. No parecía estar de luto, murmuraban. Y luego el giro inesperado. Descubrieron que había otra mujer en la vida de Scott. La furia del público se alimentó de esa revelación. La fórmula del espectáculo había funcionado. Scott Peterson fue declarado culpable del delito de asesinato, y mientras muchos aplaudían, otros decían, «San Quentin es tu nuevo hogar, Scotty». En California, es ilegal matar a tu esposa e hijo. Para muchos, las pruebas eran claras. Scott era culpable. Recuerdo a Scott refiriéndose a su esposa en tiempo pasado, dijo alguien. Y con la información que se presentó en el juicio, no había duda. Él había asesinado a su esposa y a su hijo no nacido. Para muchos, el caso estaba cerrado, pero hay quienes creen que todo fue un error. Si conoces este caso solo por lo que viste en televisión, probablemente casi todo lo que crees saber es incorrecto, decía alguien. No había pruebas biológicas ni forenses que apuntaran a la culpabilidad de Scott Peterson. La razón por la que la policía no pudo encontrar ninguna evidencia de un asesinato dentro de esta casa es porque no ocurrió ningún asesinato dentro de esta casa. La casa importante era otra. Y así, mientras unos celebran la justicia, otros todavía se preguntan si realmente se hizo justicia. La casa de los Peterson estaba siendo robada ese día. Después de hablar con un policía y darle su declaración sobre haber visto al perro de la familia en el parque, la testigo nunca recibió seguimiento. Al menos 11 testigos vieron a Lassie ese día, mientras Scott estaba en su oficina trabajando en la computadora. Scott es inocente, decían algunos, pero la pregunta directa seguía en el aire. ¿Asesinaste a tu esposa? Parecía que las autoridades necesitaban un villano en este caso. Nadie quería oír un «no sabemos qué pasó». Pero ¿y si no lo hizo? ¿Y si Scott realmente no cometió el crimen? En la mañana de ese día, entre las 9:20 y las 9:40, una vecina vio a Scott cargando unas sombrillas en la parte trasera de su camión. Intercambiaron un saludo, y luego él se dirigió a su almacén, que estaba a unos 3 kilómetros de su casa. Alrededor de las 10:30 a.m., Scott estaba en su computadora en el almacén, buscando información sobre algunas herramientas. A las 10:18 a.m., la vecina Karen Servas vio al perro Mackenzie vagando fuera de la casa de los Peterson, con su collar y correa puestos. Karen lo llevó al patio trasero y lo dejó allí, sin quitarle la correa. Más tarde, a las 12:54 p.m., Scott obtuvo un recibo por haber estacionado su camión en la marina. Estuvo en el agua entre la 1:00 y las 2:00 p.m. Cuando Scott regresó a su almacén alrededor de las 4:30 p.m., dejó su bote y volvió a casa. Pero cuando llegó, Lassie no estaba. El perro seguía en el patio trasero con la correa aún puesta.
Scott, confundido, llamó a su madre. «Mamá, ¿Lassie está allí?», preguntó. Cuando ella le respondió que no, Scott le contó que el coche y el perro estaban en casa, pero que Lassie no aparecía por ningún lado. A las 6 p.m., la policía de Modesto llegó al parque East La Loma para reunirse con Scott y Sharon Rocha, la madre de Lassie. Uno de los oficiales sugirió a Scott que volvieran a la casa. Afortunadamente, el detective Al Brocchini fue el encargado de la investigación inicial, conocido por su tenacidad y habilidad para no dejar escapar ningún detalle. El detective Brocchini entró a la casa y comenzó a revisar las habitaciones y cajones. No encontró señales de entrada forzada, lucha, ni rastros de sangre. Todo indicaba que Lassie había tenido planes para esa tarde, pero de repente, simplemente desapareció. Esa misma noche, Scott se sentó voluntariamente con la policía para una entrevista de 1 hora con el detective Brocchini, cooperando en todo momento. Sin embargo, el comportamiento de Scott durante esos primeros días despertó sospechas. Algunos esperaban que mostrara más interés en la investigación, que preguntara, ¿qué han hecho? ¿Es esto una prioridad? Pero Scott parecía desinteresado, lo que contrastaba con otras personas en situaciones similares. El detective Brocchini le pidió a Scott que se sometiera a un detector de mentiras la misma noche de Navidad. Aunque la familia de Scott era consciente de que ya lo estaban viendo como una persona de interés, decidieron aconsejarle que no lo hiciera. Temían que, si el resultado no era concluyente, se utilizara en su contra, reforzando la narrativa de su culpabilidad. Mientras tanto, la familia de Lassie, todavía esperanzada, vivía en la angustia de la incertidumbre, preguntándose cómo algo tan horrible había podido ocurrir justo cuando se sentían tan bendecidos y felices, esperando la llegada de un nuevo nieto. El 26 de diciembre, un día después de Navidad, la noticia de la desaparición de Lassie Peterson comenzó a circular. Scott Peterson, su esposo, se había convertido en el principal sospechoso, y la policía se cuestionaba por qué Scott no cooperaba plenamente con ellos. Según los detectives, si Scott realmente quería encontrar a su esposa, debería haber hecho todo lo que ellos le pedían para poder descartarlo como sospechoso y enfocar los recursos en otras áreas. Sin embargo, su negativa a seguir ciertas instrucciones aumentó las sospechas. Ese día, Ted Rowlands, un reportero de KTVU, fue asignado a cubrir la historia. No había mucho que reportar después de Navidad, así que se dirigió a la casa de los Peterson para comenzar su cobertura en vivo. Al ser el primer reportero en el lugar, comenzó a transmitir los detalles. Lassie Peterson, de 26 años y con 8 meses de embarazo, había sido vista por última vez el día anterior, supuestamente mientras paseaba a su perro, Mackenzie, en el parque East La Loma. La comunidad de Modesto se volcó en ayudar, con voluntarios que llegaron en masa para buscar a Lassie. Se organizaron búsquedas a pie, a caballo e incluso en bote, mientras la policía recibía cientos de pistas, principalmente sobre avistamientos de Lassie caminando con su perro en la mañana de Nochebuena. La respuesta de la comunidad fue abrumadora, con ciudadanos que no conocían a Lassie, pero que se conmovieron al escuchar la noticia en la televisión. El centro de voluntarios se estableció en el Red Lion Hotel de Modesto, donde las personas se reunían para recoger volantes y botones con la foto de Lassie. Scott Peterson, mientras tanto, escribió poemas en carteles que colgaban cerca de la entrada del centro, tratando de mantener viva la esperanza de encontrar a su esposa. A pesar de la aparente movilización y el apoyo de la comunidad, algunos comenzaron a cuestionar si la policía estaba haciendo todo lo posible para seguir las pistas. Los ciudadanos de Modesto, una ciudad conocida por su sentido de comunidad y seguridad, se volcaron a la búsqueda con un profundo sentido de solidaridad y preocupación genuina por Lassie. Mientras tanto, la policía continuaba investigando, y esa misma noche, cuando la familia de Scott estaba en su casa preparando la cena, un detective se acercó para informarles que tenían una orden de registro y que estarían en la casa durante varias horas, posiblemente toda la noche. A pesar de que Scott
había permitido voluntariamente que la policía entrara a su casa anteriormente. Ahora la situación se estaba volviendo más seria, con un enfoque cada vez más intenso en él como posible sospechoso. El 24 de diciembre, la policía llevó a cabo un registro en la casa de Scott Peterson, pero no encontraron nada significativo. 2 días después, regresaron y solicitaron nuevamente el consentimiento de Scott para realizar otro registro por escrito. Le aconsejaron que consultara a un abogado antes de firmar, lo que generó preocupación en Scott, no por el registro en sí, sino por lo que implicaría su firma en ese documento. Como no recibió una respuesta del abogado a tiempo, la policía ejecutó una orden de registro sin su permiso. Este segundo registro tenía como objetivo no solo buscar evidencia, sino también evaluar el comportamiento y la actitud de Scott hacia la investigación. Cuando Scott no dio su consentimiento, esto levantó sospechas entre los investigadores, quienes consideraron que, si no tenía nada que ocultar, debería haber permitido el registro para despejar dudas. La situación se volvió más intensa con la llegada de los medios de comunicación. El reportero local, Ted Rowlands, estaba en el terreno desde el principio, estableciendo conexiones y ganando la confianza de los residentes. El 26 de diciembre, se reportó en vivo que la policía había ejecutado una orden de registro en la casa de los Peterson, lo que generó una tormenta mediática. En cuestión de días, la casa de los Peterson se convirtió en el foco de la atención nacional, con reporteros y camiones de transmisión alineados en la calle frente a la casa. La presencia constante de los medios cambió la dinámica de la investigación y la vida de los involucrados. Los residentes de Modesto, una ciudad tranquila, se vieron abrumados por la atención mediática. Incluso las personas cercanas al caso, como Scott Peterson, se vieron afectadas por la constante presencia de reporteros y equipos de televisión, lo que dificultó su vida diaria. La cobertura mediática del caso Peterson no solo amplificó la investigación, sino que también intensificó la presión sobre todos los involucrados. La cobertura mediática, minuto a minuto del caso de Laci Peterson, se convirtió en un desastre para su familia extendida, intensificando el escrutinio sobre cada aspecto de sus vidas. Scott Peterson, en particular, se enfrentó a críticas debido a su comportamiento distante y aparentemente insensible durante la búsqueda de su esposa desaparecida. Un reportero recuerda haber visitado la casa de los Peterson y notar que Scott no quería tener nada que ver con las cámaras, lo cual consideraron extraño, ya que generalmente las personas en situaciones similares buscan atención mediática para difundir la búsqueda. Este comportamiento levantó sospechas. La percepción general era que Scott no mostraba señales visibles de duelo, lo que provocó desconfianza entre el público. Las emociones de la familia de Laci, especialmente las de su padre Dennis Rocha, contrastaban fuertemente con la actitud de Scott. Durante una conferencia de prensa, Denise mostró un dolor genuino y desgarrador, suplicando por el regreso seguro de su hija y su nieto. Esta exhibición de angustia era lo que muchos esperaban ver de Scott, pero él no mostraba tales emociones, lo que llevó a muchos a cuestionar su sinceridad. Para algunos periodistas, el caso reflejaba la tendencia de los medios de enfocarse en la exhibición pública del dolor y el sufrimiento, alimentando la curiosidad del público y especulando sobre los detalles más sensacionalistas del caso. La falta de emociones visibles por parte de Scott hizo que muchas personas lo vieran con desconfianza, ya que no entendían cómo podía estar tan distante mientras su esposa y su hijo no nacido estaban desaparecidos. La reacción pública y mediática hacia Scott se centró en la percepción de que no estaba haciendo lo suficiente para encontrar a Laci. La gente esperaba verlo rogando por ayuda y participando activamente en la búsqueda, pero su comportamiento frío y su ausencia en estas acciones solo aumentaron las sospechas en su contra. La cobertura del caso de Laci Peterson no solo puso a su esposo, Scott Peterson, en el centro de la atención mediática, sino que también amplificó las tensiones y sospechas hacia él. A pesar de que algunas personas defendían la idea de que Scott estaba simplemente enfocado en encontrar a su esposa, muchos otros, incluidos los medios,
comenzaron a cuestionar su comportamiento. La falta de emoción visible por parte de Scott, su reticencia a involucrarse con los medios y la percepción general de que no estaba haciendo lo suficiente para encontrar a Lassie, lo convirtieron en el blanco de las sospechas. La conversación pública giró en torno a su aparente falta de desesperación, contrastada con la angustia evidente de la familia de Lassie, especialmente la de su padre, Dennis Rocha. Las personas cercanas a Scott, como su círculo de amigos y familiares, lo describían como un hombre amable y generoso, alguien que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Recordaban momentos felices de la pareja, como cuando Lassie anunció su embarazo y la emoción de ambos por la llegada de su hijo. La familia estaba preparando una habitación con temática náutica para el bebé, reflejando la anticipación y felicidad que sentían por la nueva etapa en sus vidas. Sin embargo, la narrativa en los medios se centró en la idea de que, a pesar de esta fachada de familia perfecta, había algo profundamente mal en la situación. El hecho de que una familia aparentemente feliz y normal pudiera desmoronarse de manera tan pública y trágica cautivó al público, alimentando la especulación y el escrutinio constante sobre Scott Peterson. La disonancia entre la imagen pública de la familia y el comportamiento percibido de Scott creó un ambiente de desconfianza, donde muchos comenzaron a verlo como el probable culpable, a pesar de las defensas de aquellos que lo conocían mejor. El caso, en última instancia, se convirtió en un espectáculo mediático donde las emociones y las percepciones se convirtieron en factores cruciales para moldear la opinión pública. El descubrimiento de un robo en el vecindario de Lassie Peterson, justo el día de su desaparición, parecía ofrecer una posible pista crucial para el caso. La policía de Modesto inicialmente consideró que este hecho podía estar relacionado con la desaparición de Lassie, lo que dio a la familia una esperanza renovada. Un testigo informó haber visto un vehículo sospechoso y a personas extrañas frente a la casa de los Medina, justo enfrente de la residencia de Lassie, alrededor de las 11:40 am del 24 de diciembre, el mismo día en que Lassie fue vista por última vez. El testigo, que inicialmente no había relacionado lo que vio con la desaparición de Lassie, decidió compartir la información con la policía después de enterarse del robo. Esto llevó a la policía a investigar a fondo el robo, considerando que podría haber una conexión entre ambos crímenes. La lógica parecía sugerir que la coincidencia de dos delitos en el mismo vecindario y en el mismo día no era algo fortuito. Sin embargo, después de detener a dos sospechosos, Steve Todd y Glenn Pierce, en relación con el robo, la policía de Modesto concluyó que el robo no tenía conexión con la desaparición de Lassie. La investigación reveló que el robo en la casa de los Medina ocurrió el 26 de diciembre, 2 días después de la desaparición de Lassie. Esta resolución llevó a la policía a descartar cualquier vínculo entre los dos incidentes y a concentrarse nuevamente en la búsqueda de Lassie. Aunque la familia y algunos observadores esperaban que el robo pudiera ofrecer respuestas sobre lo sucedido a Lassie, la desvinculación de ambos casos eliminó esa posible pista, dejando a los investigadores y a la familia nuevamente en la incertidumbre. La cronología y los detalles en torno al robo en el vecindario de Lassie Peterson continúan siendo un punto controvertido en la investigación. Aunque la policía aseguró que el robo ocurrió el 26 de diciembre, no el 24, un reportero presente desde temprano ese día sostuvo que no había signos de actividad en la casa durante esas horas matutinas. Según este testimonio, si los ladrones hubieran estado allí, los habría visto y posiblemente entrevistado. Esta discrepancia alimentó la incertidumbre y las dudas sobre el manejo de la investigación. En paralelo, Scott Peterson asistió a una vigilia con velas organizada para Lassie, pero evitó estar en el foco de las cámaras y no dirigió ninguna palabra a los asistentes, lo que comenzó a inquietar a muchos. Durante la vigilia, un fotógrafo capturó un momento en el que Scott, aparentemente despreocupado, sonreía con su hija en lo que parecía un momento casual. Esta imagen, publicada al día siguiente, se convirtió en un símbolo del creciente escepticismo hacia él, ya que su comportamiento no parecía coincidir con el de un esposo desesperado
por encontrar a su esposa desaparecida. La falta de muestras públicas de angustia por parte de Scott, como no haber hablado en la vigilia, incrementó las sospechas sobre su posible implicación en la desaparición de Lassie. La situación se intensificó cuando surgió la figura de Amber Frey, una mujer que reveló ser la novia de Scott y que él le había dicho que no estaba casado. Con esta revelación, la atención de los investigadores y fiscales se centró aún más en Scott, considerándolo un sospechoso principal. La filtración continua de información a los medios, tanto verídica como especulativa, mantuvo a la opinión pública en un estado constante de sospecha y juicio sobre la culpabilidad de Scott Peterson. La narrativa en torno a Scott Peterson se volvió cada vez más complicada y cargada de emociones cuando la opinión pública comenzó a formarse mucho antes del juicio. La situación se intensificó cuando la policía encontró a Scott cerca de la frontera con México, portando $10,000 en efectivo, el cabello teñido y una identificación falsa, lo que alimentó las sospechas y prácticamente lo condenó en la opinión pública antes de que comenzara el juicio. Los medios de comunicación vieron el caso como una especie de nuevo O.J. Simpson, generando una cobertura intensa y sensacionalista. La percepción pública fue tan influyente que, según se informa, el 50% de las personas que llenaron un cuestionario para ser jurado ya creían que Scott era culpable. El abogado defensor de Scott, Mark Geragos, se comprometió a probar la inocencia absoluta de su cliente, argumentando desde el principio que la desaparición de Lassie estaba vinculada directamente al robo que ocurrió frente a su casa. Testigos afirmaron que escucharon a los ladrones gritarle a Lassie que callara a su perro, lo que sugiere que podría haber visto o escuchado algo relacionado con el crimen. Sin embargo, la defensa enfrentó grandes desafíos, incluyendo la expulsión de 3 jurados, un hecho muy inusual en un juicio de este tipo. A pesar de los argumentos presentados, muchos continuaron creyendo firmemente en la culpabilidad de Scott. Tras la lectura del veredicto de culpabilidad, los familiares y partidarios de Lassie expresaron un alivio emocional, mientras que otros quedaron atónitos ante lo que consideraron una injusticia. Scott Peterson ha estado en el corredor de la muerte desde 2005, y su caso sigue siendo un tema de debate, especialmente entre aquellos que creen que fue condenado por un crimen que no cometió. La defensa mantiene que, si se puede probar que Lassie estaba viva cuando Scott se fue a la Marina el 24 de diciembre, entonces él es inocente, resaltando la simplicidad y gravedad de esta conclusión en el contexto del caso. Después de su condena, Scott Peterson apeló su caso, alegando que no había recibido un juicio justo. En 2020, el Tribunal Supremo de California anuló su sentencia de muerte, pero mantuvo su condena por asesinato. Desde entonces, sus abogados han continuado luchando por un nuevo juicio, argumentando que la selección del jurado fue defectuosa y que la cobertura mediática sesgó la decisión.